La Antártida es considerada el sexto continente de nuestro planeta, una masa gigante de hielo que se sitúa en el hemisferio sur. Este continente durante mucho tiempo ha sido la materia prima de infinidad de investigaciones por parte de los científicos y además ha generado infinidad de teorías conspiranoicas respecto a su fauna, oscuros rincones y lo que podría ocultar en su amplia área desolada. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Rubio Godoy, licenciado en Investigación Biomédica Básica por la UNAM y doctor en Zoología por la Universidad de Bristol, Reino Unido. En 2023 fue nombrado representante nacional de México en el Grupo de Ciencias de la Vida del Comité Científico de Investigación Antártica. Nadie mejor que él para hablarnos de todo lo que este misterioso lugar del planeta ofrece a la humanidad y que pocos seres humanos en el mundo han podido ver y vivir en carne propia. Yo soy José Mata y esto es Archivos Secretos de El Heraldo de México. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. Muy buenas noches y buenos días a quienes nos estén viendo en otra parte del mundo. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Archivos Secretos del Heraldo de México. Como bien escuchaban en el inicio del capítulo, el día de hoy estamos de manteles largos, ya que nos acompaña un investigador mexicano que ha tenido la oportunidad de pisar el suelo ártico, un, digamos, privilegio que pocas personas en el mundo han llegado a tener. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. La verdad es que solamente agregué como que 2 pequeños nombramientos que tiene usted dentro de su carrera, la cual es bastante amplia, pero me gustaría que nos platicara un poquito más de su trabajo y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Hola José, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Siempre me da mucho gusto pues compartir lo que hacemos. Y luego hablo en plural porque hacemos los científicos y creo que es súper importante tratar de comunicar y un poco desmitificar lo que hacemos los científicos y establecer estos puentes con la sociedad en general. Y entonces agradezco mucho yo la invitación. Sí, en la introducción que hacías, decías que es un continente muy misterioso y vaya que lo es. Y es tan misterioso, ¿sabes? Porque está en un lugar muy inhóspito y porque fue el último continente que descubrimos y también fue el último continente que se pudo explorar. Entonces, simplemente por ese hecho, realmente es misterioso y conocemos comparativamente mucho menos acerca de él, ¿no? Sí, creo que por ahí está esa frase, ¿no? Que dicen que conocemos un poquito más del universo que en realidad lo que conocemos de la Antártida. ¿Esto usted considera que es cierto? Sí es cierto y se han dado pasos agigantados para tratar de llenar esos huecos de conocimiento. Pero si hay 2 zonas en este planeta que conocemos muy poco, una de ellas sin duda es la Antártida y la otra sería el Océano Profundo, por lo mismo, porque es tan inaccesible que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo marino, ¿no? En realidad. Definitivamente. Y que bueno, debido a precisamente este desconocimiento que existe en cuanto a investigación, a todo este proceso que normalmente los seres humanos hacemos con, no sé, los nuevos lugares que conocemos, es fácil que surjan estas teorías, ¿no? Conspirativas, quizá teorías un tanto alarmistas respecto a lo que puede uno encontrar en estos lugares. En un episodio pasado tratábamos aquí en este podcast sobre estos misterios que le comentaba. Hay de todo, ¿no? Desde pirámides, fauna agresiva, que ahí habitan ovnis, que ahí, no sé, también hay túneles secretos, tierra hueca.
vaya, es una infinidad de teorías. Pero a mí me gustaría más que empezáramos platicando sobre su experiencia una vez que usted tuvo la oportunidad de estar ahí. Sé que muchas personas les llama la atención cómo es que se siente o cómo se puede describir esta parte del planeta que muy pocos han podido explorar. Y desde luego que creo que usted tiene, esa imagen viva en su mente. ¿Cómo fue para usted estar en este lugar del mundo? Ya, bueno, obviamente ahorita contesto. Sí es fácil entender que haya como muchas explicaciones, quizá no muy científicas, pero es una cosa muy desconocida. Y entonces siempre se trata de llenar los espacios pues con hipótesis, ¿no? Hipótesis científicas o con ideas, podríamos decirle, de cosas pues que imaginamos que podrían ocurrir ahí. Y es muy interesante que platiques de la teoría de que hubiera, pues no sé, pirámides o que hubiera distintas cosas, porque mucho de eso sucedió primero en el Ártico, pero el Ártico se empezó a explorar desde el siglo XVII más o menos, ¿no? O XVI quizá, porque los pescadores de bacalao llegaban hasta el Ártico y encontraban que había partes de hielo donde ya no podían pasar y siempre se imaginaban qué cosa podrá haber detrás del hielo, ¿no? En la parte donde ya no podemos llegar. Y lo hago la mención porque es muy curioso porque están en literalmente polos opuestos, ¿no? El nombre de Antártica viene de eso. Antártica, que quiere decir que está opuesto al Ártico. El Ártico está en el norte, la Antártida está en el sur. Entonces, durante muchos siglos se pensaba que el Ártico estaba rodeado se sabía que estaba rodeado de hielo, pero que una vez que pasabas ese hielo, había una zona en donde está el polo, en donde no había hielo y hacía calor y se imaginaba la gente que había pirámides o edificios o otras culturas. Entonces esa misma idea se trasladó después a la Antártida, ¿no? Al otro polo, al extremo sur del planeta. Y durante mucho rato, pues no se pudo saber si era cierta o no era cierta, porque simple y sencillamente no se podía llegar. ¿Y por qué hago esta introducción tan larga? Porque sí es muy emocionante y muy aleccionador llegar a la Antártida por primera vez, porque incluso hoy en día, incluso hoy que tenemos mapas satelitales y tenemos barcos de acero que tienen GPS y que pueden navegar entre el hielo y etcétera, incluso hoy en día te tardas por lo menos 2 días de navegación en el mar, que es el mar más violento del mundo, literalmente, ¿no? Que es el Océano del Sur. Y la parte más agitada, más violenta, es precisamente el mar que se encuentra entre la península antártica, que es la parte más al norte del continente antártico, y Tierra del Fuego, que es la parte más sur de Sudamérica. Y entonces, si nos visualizamos por un segundo el mapamundi, vamos a entender por qué es tan violento el mar allí. Porque tú perfectamente puedes visualizar que desde Alaska hasta Patagonia y Tierra del Fuego, el continente americano es una pared gigantesca que detiene y choca contra el Océano Pacífico, ¿verdad? Si a eso le sumamos que la Tierra gira viendo el continente así de norte a sur, norte arriba, sur abajo, como se hace generalmente, vemos que el mundo está girando hacia las manecillas del reloj, hacia la izquierda. Entonces quiere decir que todo ese continente está funcionando como si fuera una proa de un barco. Está constantemente chocando contra el Océano Pacífico, empujándolo, y la única parte en donde eso no sucede es precisamente al sur. Entonces es la única parte en donde el Océano Pacífico, que es el océano más grande que tenemos,
tiene flujo libre y es capaz de llegar al Océano Atlántico. Entonces eso en buena medida explica por qué esas aguas son tan violentas y tienen oleajes descomunales y literalmente lo que significa semánticamente la palabra descomunal, ¿no? Que comúnmente aquí esperamos encontrar olas de 5 metros, 6 metros nos parece muy alto. En la Antártica, en este crucero, a mí me ha tocado ver olas de 18 metros y no son las más altas. Ahí puedes tener olas de 20, 25 metros, justamente por eso. Entonces, simplemente el hecho de hacer esta travesía en estos mares tan potencialmente violentos es un tránsito muy impresionante porque entiendes por qué costó tanto trabajo llegar. Y ya una vez que logras cruzar estos más o menos 1000 kilómetros que hay entre Sudamérica y el extremo norte de la Antártida, llegas a un lugar que es absolutamente espectacular. Porque también otra vez jugando a invitar a ti, pero sobre todo a nuestros escuchas y la gente que nos acompaña. Si tú ves el mapa otra vez, ves que toda la costa pacífica de Sudamérica es una pared porque son los Andes. Y en realidad la península antártica es la continuación. Geológicamente estaban unidos cuando estaban ambos continentes formando parte de Gondwana. Estaban unidos, entonces la cordillera de los Andes continuaba en lo que hoy es Antártica y esa cordillera es lo que es la península antártica. Entonces, si no me equivoco también, y perdón por interrumpirlo, sí, también se han encontrado muchísimos volcanes en esta zona, ¿es correcto? claro, exacto, porque los volcanes, o sea, exactamente la misma explicación que hay para los volcanes en la parte, bueno, en todos los Andes, es porque la placa, por la zona de subducción, ¿no? Que la placa del Pacífico se está metiendo debajo de la placa del continente y entonces todo ese material se licúa y sale como lava y forma los volcanes. Y es exactamente el mismo principio porque es exactamente la misma cordillera. Ahora están separadas, pero hace 45 millones de años estaban juntas, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta y a lo que le estaba platicando, sí es muy impresionante porque la península antártica es la cordillera de los Andes, son montañas de más o menos 1000 metros de elevación, pero que sí son impresionantes cuando las ves desde la tierra, porque no en todos lados están exactamente pegadas a la costa. En la Antártica lo que tienes es que esas montañas espectaculares salen directamente del mar, lo cual ya sería sumamente impresionante. Y encima de eso tienes 200, 300 metros de glaciares de hielo encima y cachos de ese mar, de esos glaciares que han caído al mar y están flotando. Entonces es un paisaje absolutamente espectacular. Si me permites, otra cosa que sería bueno mencionar en este punto es acordarnos que es un continente y que es gigantesco. ¿Y por qué digo acordarnos? Porque otra vez, apelando a nuestra imaginación visual, cuando vemos un mapa y cuando nos enseñan geografía en la escuela, siempre aparece la Antártida como un chorizo alargado abajo, como una nota al pie de página, y pues no visualizamos el tamaño de esa cosa, ¿verdad? Porque está partida como una salchicha para que quepa en un mapa plano. Y no nos vamos a pensar que el mundo es redondo, pero si lo ponemos en su forma y en su tamaño real, son 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 7 veces más grande que nuestro país, o más o menos del mismo tamaño que todo Estados Unidos y México juntos. Y de ese tamaño es el continente, y entonces por eso resulta todavía más increíble que haya costado tanto trabajo confirmar su existencia. Tengo entendido que es considerado como el 10% de la superficie. No sé si este dato es correcto, pero, o sea, ya con lo que usted me está mencionando, es gigantesco. O sea, es como si nosotros, un grupo de investigadores, quisiéramos abarcar todo México, ¿no? Para descubrir cada uno de sus rincones. Siento que
sería prácticamente imposible. Vaya la majestuosidad. Y me llama la atención que incluso el camino sea bastante difícil, ¿no? Estas olas de 25 metros que nos acaba de mencionar, pues, es prácticamente un edificio, ¿no? Que te está dando la bienvenida o te está avisando que estás llegando a un terreno que pues no va a ser fácil recorrer, que no va a ser sencillo pues estar ahí, ¿no? ¿En algún momento usted tuvo miedo al presenciar este camino o al llegar ahí? Claro, sí, sí te da miedo. O sea, no puedes fingir que no te da miedo, o por lo menos preocupación cuando estás en un mar tan violento, porque entiendes perfectamente por qué había tantos naufragios, por ejemplo, cuando los barcos rondaban el Cabo de Hornos, ¿no? O sea, claramente son mares súper violentos y sí, sí da miedo, ¿no? Sí da miedo cuando tienes vientos huracanados y cuando tienes olas tan grandes. Si no te da miedo, por lo menos es probable que te dé mareo y es espantoso marearse en el mar. Y luego ya más racionalmente, o sea, sí, sí impresiona muchísimo el tamaño del continente y uno se siente, bueno, maravillado por la belleza de del sitio, pero también uno se siente minúsculo, insignificante, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más o sea, esas estadísticas como si quieres muy simplonas, pero muy aleccionadoras. Si tú estás en la punta norte de la península antártica, donde hay una estación de investigación científica argentina que se llama Base Esperanza, si tú estás en esa estación, Base Esperanza, estás más cerca todavía de Buenos Aires que del Polo Sur. De ese tamaño es el continente. Y para llegar a Base Esperanza tienes que haber tomado un avión de Buenos Aires a Ushuaia, en Tierra del Fuego, que son 4 horas de vuelo o como 4,000 kilómetros. Y después los 2 días de navegación para hacer los 1,000 kilómetros. Y aún así sigue estando más cerca de Buenos Aires, aunque ya estás en el continente antártico que del Polo Sur. O sea, es una cosa gigantesca. Y entonces por eso, pues sí, no cuesta trabajo entender por qué hay tantas hipótesis, quizá algunas un poco descabelladas, de qué puede haber allí, porque incluso con los medios que tenemos ahora y después de más o menos un siglo de investigación científica, pues relativamente enfocada en entender el continente, pues hay muchas cosas que todavía no conocemos, porque no se nos olvide, sigue siendo súper difícil, sigue siendo el lugar más inhóspito y más inaccesible del planeta. Sigue siendo el lugar en donde se ha medido la temperatura más baja sobre la superficie del planeta, menos 93 grados centígrados, ¿no? Entonces sí es súper difícil. No solo es difícil llegar, sino una vez que estás allí, las distancias son descomunales, el frío es descomunal y entonces sí es una cosa que tienes que aprender a hacer. O sea, simplemente tomar fotografías es una cosa que tienes que aprender. No puedes asumir que las cámaras las pilas de tu cámara van a funcionar como estás acostumbrado porque hace mucho más frío. No puedes asumir que los motores vayan a funcionar porque es más frío. O sea, sí es un lugar muy difícil. Y entonces por eso Sí, sí. pues, ha costado mucho trabajo generar información y aún así conocemos Investigación. muchísimo, muchísimo. Sí, o sea, gracias también a los avances, ¿no? De alguna u otra forma se ha podido ir logrando cubrir más área, pero aún así, como bien mencionábamos hace rato, es un lugar que todavía tiene muchos secretos. Y bueno, ya entrando quizá un tanto de lleno en este tema de los secretos y de las conspiraciones, me gustaría platicarle un poco sobre el mapa, seguramente tal vez usted ya ha escuchado, el mapa de Piri Reis. Se supone que es un investigador turco, es un mapa que se encontró por ahí de 1513, donde presuntamente eh, cartografiaba o plasmaba el continente de la Antártida, pero sin hielo. O sea, es decir, como un continente como en el que hoy en día habitamos. ¿Usted desde su área cree que
este mapa podría ser un tanto verídico o cree que de alguna forma podría ser el reflejo de que algunas partes de la Antártida en esos años no estuviera congelados. Le pregunto esto porque, bueno, simple lógica, ¿no? Sabemos que la Antártida está congelada desde miles de millones de años, ¿no? Es una masa que no se congeló de la noche a la mañana, pues. ¿Usted considera que en algún punto este hielo estuvo, derretido o que no se formó, que hubo gente que pudo habitar esta zona? ¿Qué opina de este tipo de artilugios que se han llegado a encontrar? Es una pregunta súper bonita y súper interesante y te voy a contestar con dos cosas. Te las digo primero para que si me voy por la otra tangente me recuerdes. Primero, ¿desde cuándo hace cuánto tiempo tiene hielo? Lo voy a platicar después. Pero después es súper interesante que digas que hay un mapa del siglo XVI, porque eso me lleva de pretexto perfecto para platicarte que no me sorprende en absoluto que haya mapas del 16 con la Antártida ahí, porque ¿sabes quién fue el que predijo y el que le puso nombre a la Antártida? Aristóteles, siglo III antes de Cristo. Y entonces es una historia súper bonita porque es una historia del pensamiento y es una historia muy rápida de la lógica. A pesar de que, hablando de conspiraciones, hay gente que hoy en pleno siglo XXI todavía cree que la Tierra es plana, los griegos, que aprendemos de Pitágoras por el teorema de Pitágoras, pero Pitágoras también es famoso porque fue el primero que propuso que la Tierra era redonda y lo hizo sin naves espaciales, sin nada, pero lo hizo con la observación. Y la observación es muy sencilla y es que si tú estás en la costa y ves que una embarcación se aleja, lo primero que dejas de ver es el casco de la embarcación y lo último que dejas de ver son los mástiles y las velas. Y la explicación más razonable a eso es que la Tierra es redonda, porque si fuera plana deberías de ver cada vez más pequeño todo el barco. Si es redonda, empiezas a dejar de ver primero las partes bajas por la curvatura. Entonces, con base en esto, dedujo que la Tierra tenía que ser redonda. Y estamos hablando como de 500 antes de Cristo. Después Aristóteles, que fue el primero que ordenó la Tierra en diferentes zonas climáticas, estaba en el Mediterráneo, entonces obviamente sabían que esa zona era caliente, pero sabían que existía la parte más fría en el norte de Europa y sabían que más al norte hacía mucho más frío. Y eso se llamaba el Ártico. Arctos significa oso en griego. Y viene el nombre porque todo el norte del planeta está bajo la constelación de la Osa Mayor. Entonces, si está debajo de la Osa Mayor, esa tierra que está debajo del oso es Arctos. Y entonces, como sabemos, como recordamos, a Aristóteles le gustaba que todo estuviera en equilibrio. Todas las cosas tenían que estar en equilibrio. Y decía, si hay una gran masa de tierra en el norte, debajo de la constelación del oso, para que el mundo esté en equilibrio, tiene que haber una gran masa de tierra en el sur, opuesta al oso. Y de ahí viene el nombre, Antárctos. Antárctos significa opuesto al oso. Y de ahí viene el nombre Antártica, que en inglés, por ejemplo, todavía mantiene la C de Arctos. Antártica, Antárctos. Y entonces te digo, estamos hablando ahorita ya de Aristóteles, no me equivoco, como siglo III antes de Cristo. Y otra cosa interesante, ya en el año, si no me equivoco, por ahí del 150, Ptolomeo, que era un cartógrafo romano que vivía en Alejandría, que es muy famoso por diferentes cosas. La primera cosa que dijo es, vamos a uniformizar cómo hacemos los mapas, porque cada quien los hace como se le pega la gana y es un poco complicado comparar los mapas. Entonces, ¿por qué no ponemos unas reglas básicas para la cartografía? La primera, vamos a poner todos los mapas apuntando al norte, que las cosas que estén arriba del mapa sean el norte y las que están abajo sean el sur. Primera aportación. Segunda aportación, ¿por qué no les ponemos una cuadrícula, un mapa cartesiano, para que no digas ahí juntito al de ese, si no puedas decir las coordenadas? Y es más fácil
localizar los puntos en el mapa y compararlos y medir distancia, etcétera. La segunda gran aportación de Ptolomeo. Y la tercera era que el señor pues había leído a Aristóteles y decía, si Aristóteles tuvo razón en tantas cosas, seguramente también tiene razón en esto de que existe una tierra austral. Y entonces desde el año 150 de nuestra era, en los mapas de Ptolomeo aparece la Terra Australis incógnita. ¿Por qué? Porque suponían que Aristóteles tenía razón. Entonces seguramente sí había una gran masa terrestre al sur, pero le ponen incógnita porque nadie la había visto, no era conocida. Pero desde por lo menos el siglo II, o sea, desde el año 150, aparecen en diferentes mapas entonces estos grandes continentes del sur. Y puedes ver, hay un montón. Es decir, a partir de un ejercicio de imaginación, de una u otra forma, se pudo llegar como que a este descubrimiento previo, ¿no? De lo que nos esperaba. Exacto. Y después aparecen un montón de mapas y en todos, bueno, en muchos aparece esta Terra Australis incógnita. Y si vamos un poco en la historia de la cartografía, de la navegación y de la ciencia, uno de los viajes más interesantes es el segundo viaje de James Cook, el navegante inglés, que en 1776 le dieron la instrucción al almirantazgo: a ver, de una vez por todas averigua si existe o no existe la Tierra Austral incógnita. Y entonces por eso navegó lo más al sur que podía y tuvo una mala suerte increíble, porque sí logró cruzar el círculo polar antártico, pero si recordamos cómo es el continente, hay algunas partes en donde baja muchísimo, por ejemplo el mar de Weddell o el mar de Ross, y justamente le atinó a meterse allí y toparse con hielo. Y entonces, después de logró casi darle la vuelta completa al continente y te digo, atravesar el círculo polar antártico un par de veces, 2 o 3 veces. Y su informe decía, pues miren, le eché ganitas, pero no encontré el bendito continente antártico. Lo que sí les digo es que está seguramente completamente cubierto de hielo. Y eso me lleva ya para la segunda parte. Sí sabemos que desde hace más o menos 45 millones de años que se separaron lo que hoy es Antártica y lo que hoy es Sudamérica, que fueron los últimos 2 continentes en separarse de lo que era un supercontinente llamado Gondwana. Se empezaron a separar y la Antártica empezó a derivar hacia el sur, y es muy importante recordar eso. Si nuestros colegas y el auditorio quiere ver, hay un montón de videos muy lindos en YouTube y en algunos sitios más especializados de cómo se van acomodando los continentes, cómo se van moviendo por la tectónica de placas, y van a ver ahí que, bueno, los últimos en separarse fueron Antártica y Sudamérica. Pero lo que es muy importante es saber que antes de que se separaran, en Antártica había bosques y había dinosaurios y había aves y había un montón de cosas, porque estaba en una posición mucho más cercana al Ecuador. Fue en el momento en que se separaron los continentes que Antártica empezó a derivar hacia el sur, y entonces por eso empezó a hacerse mucho más frío, porque en el sur, o sea, en las zonas polares sabemos que es más frío, y eso, una pequeña desviación. La Antártica es mucho más fría que el Ártico por diferentes motivos. Voy a citarlos muy rápidamente. En el Ártico lo que tenemos es un mar relativamente pequeño, rodeado y avasallado casi por completo por las masas terrestres. Entonces el clima, digamos que es mucho más continental que marino, porque es mucho mayor la superficie terrestre. Canadá es el segundo país más grande del mundo y lo rodea, y Rusia es el país más grande del mundo y completamente rodea el mar. Entonces es una zona, pues sí, muy fría porque está en una región polar, pero es predominantemente continental el clima. Y la Antártica es casi lo opuesto, o sea, literalmente es la antípoda geográfica, pero es un continente muy grandote, rodeado completamente de un mar helado que le funciona como si fuera una hielera, y es una hielera porque lo mantiene helado. Y adicionalmente es un continente súper montañoso. En
en promedio es el continente más elevado. En promedio tiene elevación como de 2000 metros. Y aquí en México sabemos que si vas a la montaña, pues hace frío, ¿verdad? Entonces tienes diferentes cosas en la Antártica. Está en el polo, o sea, en una zona que de por sí tiene poca aporte de energía solar. Está rodeado de mar helado y es un continente súper alto y por eso es mucho más frío. Y también sabemos por eso que es muy, yo no diría poco probable, es imposible que en el siglo XVI hubiera estado descongelado, porque justamente el hielo de la Antártica es el registro más confiable que tenemos de cómo ha sido el clima en el planeta los últimos varios miles de años. Si no me equivoco, en la Antártica tenemos registros de cómo ha sido el clima en los últimos 300,000 años, no 300,000 años. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Porque si pensamos que el hielo, si nos recordamos del ciclo del agua, ¿no? El agua se evapora, está en forma gaseosa y es o humedad o una nube, y luego se condensa y cae como lluvia. Como lluvia aquí donde no hace mucho frío. Si pasa eso mismo en la Antártida, lo que hace es que cae como nieve. Y esa nieve se empieza a compactar y hace el hielo que están sobre el que forma los glaciares. En la Antártica tienes zonas en donde tienes una capa de hielo de hasta 4 kilómetros de profundidad. Y si tú vas excavando ese hielo y vas analizando la composición química de ese hielo, puedes tener una idea súper buena de cómo era la atmósfera en la época en la que ese hielo era no hielo, sino nieve o humedad en el ambiente, porque el agua atrapa, si hay erupciones volcánicas, atrapa ceniza, atrapa una cantidad bastante parecida a lo que está flotando de dióxido de carbono y de los gases que estén flotando, porque los puede diluir perfectamente, o sea, se entra en solución. Y entonces si tú te pones a analizar el perfil químico del hielo, puedes tener una idea súper precisa de cómo era el clima. Entonces son los datos más confiables, te digo, que tenemos de cómo ha sido el clima, y de ahí sacamos una buena parte de lo que conocemos de los vaivenes, de cuánto dióxido de carbono ha habido en la atmósfera en los últimos varios miles de años. Y lo que sí te puedo decir con total certidumbre, por supuesto que está perfectamente congelado en el siglo XVI, porque lleva varios miles de años con un montón de hielo. Sí, es decir, esta zona es casi como una especie de fotografía, ¿no? Estática de que registró el clima o ha registrado el clima. Creo, llegado en este punto de la conversación, a la gente se le hace muy fácil hablar de lo que pueda haber o que puede ocurrir en este continente, ya solamente por el grosor, ¿no? de la capa de hielo que nos acaba de comentar. 4 kilómetros, vaya, es gigantesco, ¿no? No estamos hablando de un pequeño pedazo que cubre el mar, sino es casi como si fuéramos de... Bueno, aquí seguramente quienes nos escuchen de la Ciudad de México sepan, no sé, de Indios Verdes, del metro Indios Verdes, hasta yo creo que ya casi Buenavista, ¿no? Es una distancia bastante abismal. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Miguel. Surgió como que esta teoría o esta idea, ¿no? De que era posible que el hielo de la Antártida se descongelara y con ello virus prehistóricos, según lo que llegamos a leer ahí en redes, ¿no? Una especie como que de virus prehistórico se descongelara y comenzara a contagiar a todo el mundo y provocara la nueva pandemia y el caos se desatara. Vaya, sé que ya con lo que nos acabas de mencionar prácticamente nos contestaste, pero ¿es de verdad esto factible, que alguna especie de virus haya quedado ahí plasmado dentro de esta gigantesca capa de hielo y llegar al momento en el que se descongelara? ¿Esto de verdad podría pasar?
Sí, y de verdad podría pasar. Y de hecho es una cosa que sí está pasando más que en la Antártica, porque la Antártica todavía tiene mucho hielo y sí le está pegando el cambio climático y etcétera. Si quieres podemos platicar eso. No va a liberar muchos virus muy pronto, pero sí es una preocupación y un riesgo real que está sucediendo en el Ártico, en la tundra. Entonces, no es tan descabellado si pensamos que cuando se descongela el permafrost, el suelo congelado en la tundra, aparecen mamuts enteritos tan bien conservados que tú puedes saber, porque les haces la autopsia y dices, este bicho comió estas plantas y están tan bien conservadas que puedes incluso reconocer, mira, comió estas plantas, estas semillas, estos frutos, y todo está súper bien conservado y tiene pues por lo menos unos miles de años, ¿no? Entonces, sí es una posibilidad real y sí es un riesgo real que aparezcan virus y otros patógenos, ¿no? Otros parásitos o bacterias o otros organismos que sean capaces de aguantar tanto tiempo congelados. Y sí es un riesgo real en el Ártico. Afortunadamente, o sea, como toda buena ciencia ficción tiene que estar razonablemente basada en la ciencia. Entonces, bueno, puedes hacer una película diciendo se descongeló el permafrost de Alaska o de Siberia y salieron unos virus mortíferos. En la parte de que salgan virus mortíferos, puede ser, no ha sucedido, ¿no? Y no es muy probable que suceda muy pronto, pero de que sí hay bichos que pueden descongelarse y empezar a afectar poblaciones o animales actuales, estrictamente sí es posible. Ahora te digo, en la Antártica eso sí se ve mucho más lejano, porque si bien ha habido disminución de hielo en algunas partes, y sí sabemos que las áreas polares, tanto el Ártico como la Antártida, son las zonas en donde efectivamente ha habido un cambio climático más severo, ¿no? Desde tenemos datos meteorológicos bien finos desde más o menos 1950. Tenemos imágenes de satélite razonablemente confiables desde 1970. Y si utilizas ambas cosas, los datos de satélite y los datos meteorológicos confiables, sabemos que tanto en el Ártico como en la Antártida, la tasa de cambio de temperatura, de aumento de temperatura promedio, es la más alta del mundo. O sea, hay zonas donde aquí nos asusta si subimos medio grado de temperatura promedio para dentro de poco. Hay lugares en el Ártico y en la Antártica donde ya subieron 3 grados en promedio la temperatura, ¿no? O sea, sí es cierto que está habiendo este cambio pues muy acelerado, muy importante. Y si me permites, en el caso de la Antártica, sí ha tenido repercusiones súper claras. Y yo, por ejemplo, que tengo 20 años de trabajar en la Antártida, la primera vez que fui en 2005, ya va para 20 años. Sí he podido ver esos cambios, no en que haya más o menos hielo, porque eso sí tienes que tener pues otra perspectiva, ¿no? Satélites y cosas más grandotas, ¿no? A escala, digamos, de lo que uno puede ver como persona viendo el paisaje, es muy improbable que no esos cambios. Pero lo que sí he visto en estos 20 años es, por ejemplo, que se desplazan los rangos de distribución de los pingüinos. Uno pensaría que a todos los pingüinos les encanta el frío y bueno, sí les gusta y lo necesitan y todos los vemos igual, pero en la península antártica hay 3 especies de pingüinos. Los pingüinos que anidan allí, los pingüinos de barbiquejo o barbijo, los pingüinos Adelia y los pingüinos antárticos. Dentro de esos 3, los que necesitan, no es que les guste, los que necesitan forzosamente hielo en alguna etapa, bueno, mucho hielo para poder ser exitosos, son los pingüinos Adelia. Y hay unas colonias que visitamos regularmente en la península antártica, en donde hace 20 años, la primera vez que fui, había una zona de anidación que eran prácticamente solamente pingüinos Adelia y muy poquitos pingüinos antárticos. Y el año pasado que fui,
ya prácticamente la mitad de la colonia son pingüinos antárticos y la otra mitad pingüinos Adelia. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Aunque sigue haciendo mucho frío para nosotros, estrictamente ya hace más calor. Eso implica que hay menos hielo, eso implica que hay menos krill, que son estos bichos parecidos al camarón, que son fundamentales para la alimentación de los pingüinos Adelia, y que estos animales forzosamente necesitan hielo. Entonces tú puedes ir atando cabos. Si hay menos hielo, pues hay menos comida. Si hay menos comida, hay menos probabilidad de que los pingüinos que necesitan estos bichos para alimentarse aniden, y lo más probable es que empiezan a desplazar sus rangos de distribución. En vez de anidar en donde lo han hecho los últimos quizá miles de años, pueden verse forzados a empezar a migrar más al sur, porque más al sur hay más hielo, y más hielo significa más comida, etc. Entonces, sí son cambios que uno con el ojo entrenado y ganas de verlas, el cambio, sí te das cuenta, ¿no? En 20 años, la distribución de una especie de animal que haya cambiado tanto es súper notable, y es un lapso muy breve también, ¿no? Claro. No, y se ve reflejado obviamente en la naturaleza, ¿no? En cómo estos animales tratan de sobrevivir o de acoplarse a los cambios que se están dando. Doctor, vaya, son muchos temas, pero dentro de su experiencia también me gustaría platicar un tanto si estando ahí pudo constatar o corroborar algunas de estas teorías descabelladas. Bueno, yo llamo descabelladas, pero en realidad no he estado ahí, quizá usted sí las comprobó. Existe un investigador muy famoso que se llama Richard Evelyn Byrd. Presuntamente este investigador realizó varios vuelos sobre la Antártida. Hay ciertos diarios, no voy a como que profundizar tanto en su historia, porque eso lo checamos en el episodio anterior. A nuestra audiencia, si nos está escuchando y le llama más la atención escuchar sobre esta teoría, este investigador, vayan a escuchar el episodio sobre los misterios de la Antártida. Pero a usted me gustaría más preguntarle sobre el tema que se supone estos diarios reflejan, el cual habla de una supuesta tierra hueca que tiene su inicio, sus túneles, ¿no? La entrada de sus túneles en esta área de la Antártida. Se menciona también que incluso hay ciertas partes de este continente en el cual la temperatura cambia. O sea, es decir, afuera está haciendo frío de menos 50 grados y adentro de estas cuevas, túneles, hay una temperatura de 18 grados. Estas teorías o estas historias que se supone reflejaba Richard Byrd en sus diarios, en sus escritos, ¿qué tan creíbles son? ¿Qué tan verídicas? ¿Qué tan factibles pueden ser a partir del conocimiento científico? Me gustaría mucho saber su opinión. Mira, desconozco la teoría o los trabajos que mencionas. Al igual que lo de los virus, o sea, sí podría ser. Sí no hay una zona que digas que es el trópico y que es calientísima en general. Eso sí te puedo decir tajantemente, no es cierto. O sea, no hay ninguna evidencia científica seria que lo apoye. Sin embargo, te digo otra vez, la ciencia ficción buena está basada en la ciencia, ¿no? Y tenemos escritores de ciencia ficción fantásticos como Julio Verne o Isaac Asimov, Clarke. O sea, hay ciencia ficción súper buena, y es súper buena porque tiene suficiente parte de lo que sí conocemos de verdad, y luego mucha imaginación para ver cómo le saco partido para un buen relato, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no es cierto que haya zonas así, digamos, tropicales o que hace mucho calor. Eso sí te digo tajantemente, no hay evidencia que lo apoye. Pero lo que sí es súper interesante, y quizá eso sea punto de partida para una buena película o para las teorías estas que mencionas, que no conozco. Sí hay zonas muy interesantes en donde, a pesar de que la mayor parte del continente está completamente cubierta de hielo, hay unos que se llaman los valles secos, y son súper interesantes
porque son lugares en donde el viento es tan feroz que no permite que se asiente la nieve, y no ha permitido que se asiente la nieve durante miles de años. Entonces, son lugares muy peculiares porque estás en un continente completamente cubierto de hielo, que es un frío increíble todo el tiempo, y sin embargo no encuentras ni brizna de hielo. Y son súper interesantes ahorita se me antojan dos motivos. Uno, porque es un lugar en donde fácilmente puedes ver cómo es el continente debajo del hielo, porque no es fácil quitar 1 kilómetro y menos 4 kilómetros de hielo para ver cómo es el piso. Y en este lugar puedes directamente estudiar la roca. Entonces es el paraíso de los geólogos, porque pueden ir y tomar muestras y entender cómo es el continente, y tomar muestras y comparar eso con, por ejemplo, te digo, los Andes, para ver si realmente son exactamente iguales o no, porque sabemos que estaban unidos, etcétera. Han sido literalmente una cantera fantástica para fósiles y para estudios geológicos. Y la otra cosa que también es súper interesante es que es lo más cercano que tenemos a Marte y a otros planetas, porque nos imaginamos que así es la superficie de otros planetas, porque no tienen atmósfera como la nuestra, y por lo tanto la roca no solo está expuesta a pelonas, sino que hace un frío increíble. Entonces, muchos de los estudios serios de cómo es que puede ser la vida o las condiciones en otros planetas, particularmente Marte, porque nos queda muy cerca y porque se asume que se parece bastante, se estudian en los valles secos de la Antártica, ¿no? Entonces la NASA ha hecho un montón de trabajo de distinta índole, de estudios de origen de la vida, de ver qué bichos sobreviven ahí, qué bacterias, qué condiciones hay, porque suponemos que pueden ser parecidas a otros planetas. También ahí ensayan los trajes que se podrían emplear y de estos vehículos, los rovers, ¿no? De cómo funcionan. Y te digo, una cosa que no pensamos, pero dices, me voy a llevar mi celular, mi cámara, y voy a tomar unas fotos bien bonitas. Pues no, porque no funciona, porque la pila dura 1 segundo, porque el chip no funciona a tal temperatura, y justamente ahí puedes probar los vehículos, decir, mira, vamos a ver si este bicho no le falla la pichancha a -40, ¿no? Porque cuando esté en Marte o en la Luna, pues va a estar más o menos igual, si es que no más frío. Entonces es un buen lugar para hacer ensayos. Eso en cuanto a las zonas libres de hielo. Sí existen, pero no son tropicales. Sí existen y son muy interesantes. Y la otra, de zonas francamente calientes, tú lo decías desde el principio, hay zonas volcánicas. Entonces sí hay volcanes activos. El más famoso es el Monte Erebus, que sigue siendo un volcán súper activo. Es como el Krakatoa o como otros volcanes que siguen echando lava, y entonces pues, están perfectamente descubiertos de hielo, pero cerca hay hielo. Entonces es perfectamente factible que si hay ventilas volcánicas o un lugar donde sale parte de esta energía geotérmica, pues sí se pueden hacer galerías, sí puede haber lugares en donde sea muchísimo más caliente, pero no por magia, sino porque están más cerca de estas zonas geotérmicas. Y sí sabemos que en la Antártica hay muchas, porque es un continente geológicamente, volcánicamente muy activo. Entonces, sí es factible que haya estas zonas, ambas, zonas sin hielo y zonas muy calientes, y galerías así formadas en el hielo, no por magia, sino por calor, ¿no? Que viene de la Tierra. Entonces, sí, eso es posible. Ok, perfecto. Y respecto a esto que mencionaba, que la mente es parecida a Marte, me recordó un poco me parece que fue un artículo que leí, que esta zona presenta mucho impacto de meteorito. ¿Esto es correcto? Sí, ¿no? O sea, sí, no es que tengas una mayor cantidad de meteoritos, sino que como no hay nada y solamente tienes un montón de hielo y todo está blanco, es mucho más fácil encontrarlos, porque no tienes que buscar entre el pasto o entre los árboles o entre los edificios o entre nada. Es más fácil localizarlos. Entonces, estadísticamente no es que haya mayor proporción de meteoritos, pero sí es mucho más fácil detectarlos. Excelente. Ese es un muy buen dato, fíjese.
Doctor Miguel, ya casi se nos acaba el tiempo. Yo estoy fascinado, la verdad. Aquí el equipo nada más se me queda viendo porque para los que nos están escuchando, pues desafortunadamente el doctor Miguel no pudo estar aquí presencial en cabina. Estamos haciendo la llamada por Zoom, pero vaya, creo que ha resuelto prácticamente todos los mitos que le hemos dado. Me alegra muchísimo porque al final esto era justamente como el objetivo, ¿no? Desmitificar, conocer un poquito más sobre esta zona del planeta, que la gente conozca a fondo. Vaya, somos amantes de lo paranormal y del misterio, pero siempre es bueno como conocer lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que es tangible, lo que es medible. Y justamente ese era el objetivo de este encuentro. Ya teníamos rato que estábamos planeándolo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado la invitación y estar aquí con la audiencia platicando. Yo solamente creo que la última pregunta que agregaría para casi concluir el episodio es: ¿vivió algún fenómeno un tanto extraño, paranormal, misterioso, increíble durante su estancia en la Antártida que le gustaría compartirnos? Sí, mira, una cosa que te digo, sí es una experiencia muy linda y a mí me ha gustado, obviamente me ha gustado mucho, me ha enriquecido mucho, pero una cosa que sí me ha calado profundamente es ponerme en los zapatos de los viajeros de antaño, ¿no? De ver si yo en un barco moderno de metal, etcétera, veo que es difícil, no me imagino cómo era venir en un barco de vela, de madera, ¿no? Enfrentar esto, las montañas de hielo, ¿no? Iceberg significa eso, ¿no? Montañas de hielo, ver que no solamente pueden ser granotas, sino inmensas. Me ha tocado ver banquisas de hielo o icebergs de literalmente 30 kilómetros, ¿no? O sea, 30 kilómetros de frente, o sea, unas cosas descomunales. Entonces sí es muy impresionante, pero regresando a tu pregunta, de las cosas más impresionantes que he visto en la Antártica es lo que se llama Fata Morgana, que son reflejos que se hacen en la atmósfera por una combinación de capas de aire frío y aire caliente, que lo que haces es que es un espejismo, igual que en el desierto, ¿no? Que tú puedes ver el mar, los icebergs, una montaña, y después ves lo mismo reflejado en el cielo, ¿no? Entonces, hay una explicación perfectamente racional de por qué será eso, porque la atmósfera funciona como un gran lente y se refleja y todo, pero sí es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, ¿no? El ver esta Fata Morgana y el ver el paisaje que de por sí es espectacular, duplicado en el cielo, es espectacular. Y sí, es pues perfectamente comprensible que la gente que lo veía antes pues no tuviera una manera sencilla de explicarlo y que acudiera a explicaciones pues distintas, ¿no? Esotéricas. Puede ser un milagro, puede ser un ovni, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero sí, ciertamente es una cosa que te simbra porque no es parte de la experiencia cotidiana. Entonces sí, eso te diría que es de las cosas más impresionantes que he visto. No, y como bien menciona, ¿no? Cualquier persona que no tenga conocimiento previo del fenómeno, definitivamente diría, oigan, esto es de otro mundo, ¿no? Estoy entrando quizá a otra realidad, estoy delirando, no sé. Qué buen ejercicio de imaginación nos acaba de poner usted, el hecho de ver este tipo de fenómenos a partir de una visión un tanto limitada, ¿no? De nuestros antepasados, cómo intentaron explicarlo, ¿no? Con su tecnología, con sus vivencias en ese entonces. Y creo que justamente es como nuestra responsabilidad hoy en día darle explicación un poco más coherente o un tanto más científica a este tipo de sucesos, ¿no? No quedarnos solamente con la idea de es una zona inexplorada, es una zona misteriosa, que ahí ocurren cosas extrañas. Creo que ya depende de nosotros comenzar como que a romper un tanto con estos mitos y ver más la naturaleza, ver más el planeta en el que habitamos, tener estos conocimientos, profundizar, ¿no?
A mí me encantaría conocer después que alguien escuchó este episodio y dijo, yo quiero ser investigador como el doctor Miguel, o yo quiero llegar a lugares que nunca antes se han descubierto. Doctor, bueno, Miguel, porque usted me pidió que le tuteara, pero ya casi vamos a acabar el episodio y sigo diciéndole doctor. Pero bueno, ha sido un placer enorme haber platicado contigo, Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No sé si quieras comentarles algo, que te sigan en redes sociales, que sigan tus investigaciones, tus ponencias. Tienes micrófono abierto. Muchas gracias otra vez por la invitación. No le hago mucho a las redes, pero sí los invitaría a que sigan la página del Instituto de Ecología, inecol.mx, donde trabajo, donde verán que hay un montón de ciencia muy bonita que hacemos los científicos mexicanos, que tenemos alcance y proyección pues internacional, y que la ciencia en general es una actividad muy bonita y muy reconfortante. Entonces, más que aguacatazo personal, invitaría a la audiencia a que visite el sitio del Instituto de Ecología, y con eso estaría muy bien. Gracias. Excelente. Y orgullosamente jarocho, ¿verdad? Orgullosamente. Soy jarochilango porque nací en la Ciudad de México, Okay. pero vivo en Veracruz hace 20 años y mis hijos son jarochos. Entonces sí, soy orgullosamente jarochilango. Saludos a todos los que nos sigan de allá de Veracruz. Miguel, pues muchísimas gracias. Espero que te la hayas pasado tan bien como seguramente creo que nuestra audiencia se la pasó con esta plática. Desde luego que ojalá que tengamos la oportunidad después de platicar otros temas. Tú tienes muchísimos conocimientos que seguramente estaría muy padre que nos compartieras. Desafortunadamente pues ya se terminó el tiempo de esta grabación. Y pues bueno, nosotros nos vamos, no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan día con día en este podcast. Recuerden que pues este podcast lo hacen ustedes. Déjenos sus comentarios en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos encuentran como Archivos Secretos del Heraldo de México. También en redes como El Heraldo Podcast. Yo soy José Mata. En Instagram me encuentran como José Mata ARC. Y pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente archivo por descubrir.